Eso para el economista Vicente Albornoz. Hay tantos temas, ¿no? En el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas, tantos temas que queremos ir abordando con nuestro invitado esta mañana, Lucía. Así es, saludamos entonces al economista Vicente Albornoz. Muy buenos días, gracias por siempre estar prestos para las entrevistas en el área de economía, sobre todo, y temas que interesan a la ciudadanía. Nos escucha perfectamente, Vicente, buenos días. Hola Lucía, qué gusto, ¿cómo está? Empezamos entonces así, tras la finalización del paro nacional, la economía tiene varios, sin duda, desafíos para retomar el tema de la reactivación. Ya escuchábamos al ministro de Economía y Finanzas, recién posesionado, Pablo Arosemena, que decir que buscará respaldo multilateral para fortalecer el plan económico y así pues reactivar la economía de nuestro país. Por ello ya ha anunciado inclusive una serie de viajes, ¿no? Entre ellos empieza en Panamá y termina en Washington con una agenda extensa, economista Albornoz. Esto justamente para extender el tema o fortalecer los acuerdos multilaterales, y tengo entendido que empezará con reuniones con la CAF. ¿Esto será suficiente, economista Vicente Albornoz, para reactivar la economía de nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, primero, gracias por la invitación, como siempre un honor estar con ustedes. A ver, no, evidentemente eso no es suficiente. Con visitar la CAF, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario no se reactiva la economía de ningún país en este mundo. Lo que puede hacer en este momento el ministro Arosemena es mejorar un poquito la imagen del Ecuador, que a raíz de los paros y a raíz de la salida del ministro Cueva puede haberse visto un poco empañada. Creo que el ministro Arosemena tiene que demostrar que, a pesar de, o al menos tiene que argumentar que, no sé si logre demostrar que, pero tiene que argumentar que a pesar de las concesiones que se hizo en los paros, el plan económico va a continuar. O sea, que el gobierno va a seguir manteniendo, tratando de llegar a un equilibrio entre ingresos y gastos, que no es mucho decir, ¿no? Llevamos 14 años, creo, de déficit, entonces que de golpe venga un año en el cual los gastos sean más o menos lo mismo que los ingresos, no parece mucho pedir, pero eso es lo que tiene que convencerles del ministro Arosemena a todos estos multilaterales. ¿Para qué? Para que sigamos con un acuerdo con el Fondo Monetario, que sigamos con una buena relación con estos multilaterales, porque este momento, con el alto riesgo país que tenemos, si no es de ellos, no hay manera de conseguir recursos, así de sencillo. No podemos conseguir recursos en el mercado internacional si no es gracias a los multilaterales. Entonces es importantísimo tener una buena relación con ellos, y asumo que ese es el objetivo número uno. El objetivo central del viaje del ministro Arosemena es dejar un poco mejor el nombre del país allá. Ahora, una de las declaraciones que también hemos escuchado por parte del ministro Arosemena es de que se debe hacer que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través pues de servicios, créditos, bonos, y sobre la carestía de la vida señaló que los ecuatorianos pues sienten efectivamente carestía y va a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente. Inclusive, pues él ha manifestado un trabajo con diferentes instituciones del Estado central para desplegar los recursos presupuestarios ya asignados que ayuden pues a cumplir más rápidamente la inversión pública que aún falta por ejecutarse este año. Además, aseguró, y como ya él siempre lo venía haciendo desde que fue pues fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo escuchábamos que él no quiere pues ponerle más impuestos a los ecuatorianos. ¿Va a ser esto posible cuando el Estado necesita pues efectivamente buscar más ingresos? A ver, um, el objetivo de que el gasto público llegue a los ecuatorianos, ojalá llegue a los más pobres, a los más necesitados, es un objetivo total y absolutamente loable. En eso estoy totalmente de acuerdo con el ministro Arosemena, pero no es él quien lo implementa. No sé si me explico. Es el ministro de Salud, la ministra de Educación, el ministro de Obras Públicas. Ellos son los que implementan ese gasto. La decisión del ministro de Finanzas en eso no es
la verdad no es relevante. Él no es quien implementa esas cosas. Me parece bien, lo que está diciendo me parece muy bien, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero no es él quien lo implementa, sino es la buena política social, salud, educación y las otras políticas como seguridad, la policía, el Ministerio del Interior, defensa, etcétera, son los que implementan ese gasto público. Luego, me parece muy bien que quiera reducir los atrasos, eso sí reactiva la economía, porque ahí no es cuestión de gastar bien o mal, es simplemente pagar lo que se debe, lo que ya se implementó en el pasado hay que pagar, y eso tiende a reactivar la economía bastante bien. Ojalá lo logre porque el precio del petróleo ha caído un poquito y ya no tiene tanta holgura como se pudo creer hace un tiempo cuando el precio del petróleo estaba altísimo. Así que no, me parece bien todo lo que él propone, ojalá lo logre implementar. Ok, 8 de la mañana con 42 minutos, Alberto con más preguntas. Claro que sí, economista, a ver. Economista, y se me escucha bien, ¿no? Una precisión, ¿no? Pequeña de mi parte para seguir, estamos saludando ya también a Jaime Velázquez que se incorpora a esta mesa de trabajo. Un detallito. Ayer, esto en el marco de lo eminentemente nacional, se pudo arribar ya a un acuerdo en uno de los ejes temáticos, de los 10 ejes temáticos, ¿no? Me gustaría una apreciación suya, la metodología, la forma como se van dando estas conversaciones entre los representantes de las organizaciones sociales y el gobierno nacional, ¿no? Hemos escuchado también muchas voces diciendo no nos han tomado en cuenta, queremos estar en la mesa. Sabemos que todos quieren estar, no sé exactamente si de pronto lo importante es arrancar, ir avanzando, desbrozando el camino, para luego mantener como política de Estado este tema de los permanentes diálogos que deberían de ir obviamente acompañados de ejecuciones plenas de lo que es administrar un país, es decir, la toma de decisiones que le competen ya al presidente de la República y a su gabinete. ¿Cómo lo ve usted, economista? A ver, lo veo con buenos ojos, veo que al menos se está dialogando y al menos hay un espacio para llegar a consensos, pero no me atrevería a lanzarme una opinión definitiva, ni siquiera una opinión positiva, porque hasta ahora lo que hemos visto es un avance chiquito en un punto. Ok, está bien. Hasta que yo no vea más avances en los puntos más conflictivos, en los puntos más complejos, voy a seguir siendo un poco pesimista, digamos, hasta no ver bastantes más avances. Pero, digamos, lo que se ha visto hasta ahora da una pequeña luz de esperanza, pero de una pequeña luz de esperanza no voy a saltar y armar una fiesta. Claro, claro, da una buena sensación y tal vez yo creo que hay que reforzar es basado en ese rol muy positivo que tiene la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que yo creo que es bien relevante y tal vez no tan reconocido de parte de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque ellos son los que se han sentado y señores, a ver, aquí vamos a avanzar en esto, estos son los ejes y ellos han delineado. Yo creo que no se ha dado el verdadero o el real valor que tiene ese trabajo del equipo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, economista. Mis respetos al grupo de obispos que está acompañando este diálogo. Mire usted, si es que a usted le encargaran, ¿sabe qué? Usted va a debatir, usted va a tener que llegar a consensos con un grupo de políticos y con un grupo de líderes indígenas. ¿Usted tomaría eso como un premio o como un castigo? Por supuesto que tomaría como un castigo. Entonces, me parece que es un gran mérito del grupo de obispos que están apoyando esto. El que estén sacando algo, para mí está saliendo más humo blanco de lo que yo esperaba hasta ahora. Así que, con mucha cautela, pero creo que sí podemos tener algo de optimismo. De acuerdo. Insisto, con mucha cautela. Y sí, la verdad, mis respetos a los obispos. De acuerdo, de acuerdo. Permítame, Ramiro Cepeda, con otras inquietudes. Estamos conversando con el economista Vicente Albornoz, que nos atiende desde nuestra querida capital de la República. Clarito está, Vicente. Buenos días. No se olvide que los obispos son hombres de Dios, así que algo del Espíritu Santo cae sobre esa mesa, solo para ponerle un toque espiritual al comentario. Yo quiero volver a la visita del ministro Pablo Arosemena a Washington. Yo creo que él va a explicar por qué pasó lo que pasó, porque
El ministro Cueva para el fondo y los multilaterales estaba haciendo la tarea y la estaba haciendo re bien, tanto así que parecía gobernador de ellos y no ministro de Economía. O sea, ahora va a dar la explicación de cuál va a ser el nuevo giro del plan económico, porque algún cambio debe de haber. Esa para mí es la tarea, lo que va a hacer a Washington. No sé cómo lo mira usted, Vicente. A ver, yo no les daría tanta importancia al ministro de Finanzas, ni al actual ni al anterior. Ya. Al final, la línea de la política económica la marca el presidente de la República. La ¿Usted responsabilidad, realmente está cree, bien. ¿Usted realmente cree que si el presidente de la República dice, te transfieran, me invento, 10 millones de dólares para medicinas, ¿usted realmente cree que el ministro de Finanzas le va a decir que no? ¿El actual o el anterior? No, o sea, esas cosas las define el ministro, perdón, El presidente de la presidente. República. Estamos de acuerdo. Y hay una cosa, sí hay un pequeño espacio de cumplimiento de formalidades, ¿no? Pero las formalidades tienen que cumplirse cuando se habla de plata pública, porque si no le meten a la cárcel al que maneja mal la plata pública, así de sencillo, ¿no? Entonces, sí hay una pequeña dosis de cumplimiento de formalidades, y eso es uno de los temas que atrasó ciertas transferencias, y lo va a pasar ahora como pasó, va a pasar ahora igual que pasó hace 6 meses, ¿no? Dinero que estaba listo, pero que no cumplían con mandar el formulario con las firmas correctas, porque el ministro de Finanzas no puede aplastar el botón para una transferencia de 10 millones de dólares, porque sí, necesita una base jurídica para hacerlo, porque si no le meten a la cárcel, ¿no? Entonces, esa parte es uno de los temas que falló, y no el Ministerio de Finanzas. En serio, yo no creo que el Ministerio de Finanzas falló. Quien da las órdenes de cuánta plata gastar es el presidente de la República. Quien tiene que cumplir con las formalidades del ministro de Finanzas. Pero no hay ministro de Finanzas, y no ha habido nunca un ministro de Finanzas que le diga al presidente, ¿sabe qué? No voy a gastar. A pesar de que usted me está dando una orden explícita de gastar eso, yo no voy a gastar. Eso no ha existido, porque si es que alguna vez existió, ese ministro de Finanzas estaba de patitas en la calle en cuestión de 10 minutos. Entonces, no, quien marca la línea de la política económica es el presidente de la Está República. claro, Vicente, coincido con usted al 100%. Era una anotación para tratar una justificación del ministro en Washington. Vamos al riesgo país. Se ha elevado. Hay elementos exógenos como la guerra, como la emisión inorgánica de dinero en el mundo, producto de la pandemia, los euros, los dólares que se dieron para un poco suplir a las economías individuales dentro de estas regiones del mundo, y el costo de la transportación que se ha visto desbordado por esta misma crisis. Estos son exógenos que no los podemos controlar. Nos podemos defender, sí, pero no los podemos controlar. Pero hay elementos endógenos aquí, dentro de nuestro país, que sí los podemos manejar. ¿Cuáles son estos y cómo manejarlos, Vicente? A ver, yo creo que es importante recordar qué es el riesgo país. El riesgo país es la percepción que hay fuera del Ecuador de cuán probable es que paguemos nuestras deudas como país. Eso es el riesgo país. Y se mide como la diferencia entre lo que paga un bono ecuatoriano y lo que paga un bono del gobierno de Estados Unidos. Y claro, nuestros bonos son mucho más rentables que los de Estados Unidos porque implican más riesgo, o al menos así lo siente el mercado afuera. Ahora, yo creo que el aumento del riesgo país ecuatoriano tiene dos explicaciones, y es importante incluir las dos. A ver, este riesgo país, como les decía, se mide en la diferencia de lo que paga un bono ecuatoriano de lo que paga un bono norteamericano. Y ahorita, nuestros bonos están rindiendo 16 puntos porcentuales más que un bono de Estados Unidos. El bono de Estados Unidos estará en 2%, el nuestro está en 18%, lo que le rinden al año. Pero claro, es porque hay una dosis de inseguridad en el bono ecuatoriano. Entonces, 16% es nuestro riesgo país. Y sí, ha crecido, estaba en 8%, en abril estaba en 8%, un poco más de 7, un poquito menos de 8%. Ahora, ¿por qué ha crecido? Yo creo que hay dos elementos que explican por qué ha crecido. El uno, porque el riesgo país en América Latina ha crecido. Toda América Latina tiene un mayor riesgo país hoy que en abril, por ejemplo. Yo sé que hay otros países que inspiran mucho más confianza afuera, que tienen menores riesgo país, pero por ejemplo, Chile pasó de 1,5 a 2,5. Brasil pasó de 2,7 a 3,7.
Bolivia pasó de 4,6 a 7%. Entonces, incluso países como Perú, que son países que generan mucha confianza, han pasado del 1,7 al 2,5. Y el Ecuador ha pasado de un poquito menos de 8 a 16. Entonces, hemos crecido porque toda América Latina ha crecido. Eso, primera parte. Y segunda parte, a ver, esto es la percepción del mercado de cuán probable es que el Ecuador no pague sus deudas. ¿Y de qué depende que el Ecuador pague sus deudas? De los ingresos del gobierno y de los gastos del gobierno. Así de sencillo. Si es que a raíz de las protestas el gobierno va a tener menos ingresos, porque por ejemplo va a vender los combustibles más baratos y va a tener más gastos para cumplir algunos de estos compromisos a los que estamos entrando en este momento. Si va a tener menos ingresos y más gastos, obviamente va a tener menos plata para salud, para educación, para defensa, para seguridad y también para el pago de la deuda. Y eso lo ve la gente afuera. Entonces el riesgo país ecuatoriano, que está bien alto ahorita, ese aumento se explica porque toda América Latina se ha vuelto más desconfiable, el mundo está preocupado, todo lo que usted escribía hace un momento, y porque los ecuatorianos internamente estamos armando un gobierno que va a tener menos ingresos y más gastos, y por lo tanto le quedará menos plata disponible para todo. Para seguridad, para seguridad interna, para seguridad externa, para salud, para educación y para el pago de deuda. Y eso vuelve un poquito más probable que no paguemos nuestra deuda algún rato. Gracias, Vicente. El paso a Jaime Velázquez. Gracias, Ramiro. Buenos días, Vicente. Un placer tenerte por acá. A ver, ante digamos, análisis que le haces a Ramiro, efectivamente el túnel no tiene salida. Es decir, realmente la situación del Ecuador está complicada a nivel fiscal, desde el punto de vista de que van a haber mayores gastos o van a haber, digamos, que los recursos van a ir dirigidos básicamente a un subsidio o a subsidios o a bonos, más que desarrollar empresas, o mejor dicho, invertir en cuestiones que el gobierno pueda sacar algún rédito a futuro. En estos momentos la situación es complicada, Vicente. Sí, es complicada la situación porque, a ver, aquí en el Ecuador, cuando sube un poco el precio del petróleo, yo empiezo a sudar frío. Claro. ¿Por qué? Porque inmediatamente que sube el precio del petróleo, la gente empieza a decir, quiero más plata, quiero más plata. Y con el petróleo en $110 que teníamos hace un tiempo, obviamente lo que se decía es pedir plata, pero el petróleo es volátil, ¿no? Entonces el precio del petróleo ya cayó un poco, ya cayó un poco y va a volver a caer y volver a subir y volver a caer y no vamos a poder predecir eso. Entonces a mí me da miedo cuando sube el precio del petróleo porque al gobierno siempre le piden más plata. Y eso nos pasó y ahora al gobierno le están pidiendo más plata para diferentes cosas. Y claro, también son cosas que uno dice, pero ¿por qué no van a darles eso a cierta gente? O sea, denles más salud, más educación, más programas de alimentación. Claro, maravilloso. El problema es de dónde saca esa plata, ¿no? Claro. Y luego vienen pedidos como los subsidios. A mí todavía yo no he encontrado un solo buen argumento. Insisto, no he encontrado un solo buen argumento que me diga que 15 centavos adicionales de subsidio al diésel van a reducir la desnutrición infantil. No, yo no he encontrado un argumento para argumentar que ese subsidio adicional al diésel va a reducir la desnutrición infantil. O ese subsidio adicional al diésel va a mejorar un poquitito la educación pública en el cantón Zumbagua, por dar un ejemplo de un cantón muy pobre. Entonces, pero en todo caso, eso es lo que le exigieron al gobierno y eso es lo que el gobierno aceptó. Entonces, nos vemos abocados ante a un gobierno que va a tener menos ingresos y más gastos. Clarísimo, Vicente. Y el problema es que mucha gente no lo comprende, porque el problema es que los subsidios lo que hacen es a paliar un poquito el descontento social, porque la plata en el bolsillo falta, y eso lo siente el de arriba, el de abajo, el del medio y hasta cualquier persona. Entonces, el tema está en que Ecuador se vuelve un país caro, donde los ingresos siguen siendo menores para la gran población, mientras que las cosas van subiendo. Y en este caso el gobierno se está quedando sin
un equilibrio fiscal, porque efectivamente se sigue pidiendo mucho más subsidios o algún apoyo hacia el gobierno y no hay fórmula. ¿Cuál sería la fórmula en estos momentos para incrementar ingresos? Por ejemplo, si hablamos de aumentar producción petrolera, no se puede. Si no se puede hacer la minería, si no se puede tener tributos, ¿cómo aumentas el ingreso realmente? O sea, no hay una manera económica que lo puedas hacer. Y por otro lado, bajar los gastos, que la otra manera de hacerlo es realmente dejar mucha gente fuera digamos, muchas empresas que no deberían estar, del gobierno deberían estar fuera, pero para tomar esa decisión van a pasar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer, Vicente, o sea, en esta fórmula que es sencilla? O sea, aumenta ingresos o baja gastos para tener un equilibrio fiscal. ¿Qué hacer? A ver, esa es de esas fórmulas súper sencillas de explicar y súper complejas de implementar. O sea, en el Ecuador, para reducir el déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos. Y llevamos desde el 2009 todos los años, creo que son 13 o 14 años consecutivos con déficit fiscal. ¿Y el déficit fiscal cómo se cubre? Con deuda. En el 2009 teníamos una deuda de $10,000, hoy está en 70,000 millones, de 10,000 millones de dólares y ahora tenemos una deuda de 70,000 millones de dólares. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nos hemos endeudado todos los años un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un montón más y estamos endeudados hasta las narices. Entonces, ahí algo está fallando. ¿Cuál es la solución? Y la solución es muy fácil de explicar y muy difícil de implementar. Hay tres opciones. O subir impuestos, algo políticamente imposible en el Ecuador, o bajar gastos, algo muy complejo porque es lento y costoso y políticamente costoso bajar gastos, o subir el precio de los combustibles, algo políticamente utópico. Entonces, no hay una salida evidente a lo que estamos diciendo. La única salida a esto es una salida que probablemente requiera de 5 cardenales y 7 obispos más, de dialogar entre ecuatorianos y decir, a ver, señores, este es el gobierno que queremos tener, un gobierno que haga esto, esto y aquello, que vacune, que se preocupe de la desnutrición, que no moleste en esta área, que tenga buenos policías, que tenga buenos militares. Este es el gobierno que queremos tener y ese gobierno cuesta tanto. ¿Cómo lo vamos a financiar? Vamos a financiarlo subiendo el precio de los combustibles, subiendo los impuestos. Eso es a lo que tenemos que llegar. Pero claro, eso es una cosa de muy largo plazo el llegar a un consenso nacional de qué Estado queremos tener y cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a pagar. Pero ese es un debate que otros países de América Latina ya lo tienen resuelto. Los chilenos, los peruanos, los colombianos, hasta los bolivianos ya tienen resuelto qué Estado quieren tener, qué servicios debe dar ese Estado y cómo se ha de financiar ese Estado. Y ellos no tienen déficits tan enormes como nosotros, o sea, no normalmente, de vez en cuando viene un año como el 2020 en el que todo el planeta tiene déficits, pero no es cuestión de tener década y media de déficit consecutivo. Clarísimo, Vicente, la verdad es que las palabras son tan difíciles de aceptar desde el punto de vista ciudadano, es decir, es que el gobierno tiene que darnos todo lo para desarrollarse y la verdad es que hemos venido de tumbo en tumbo y no lo que se ve es que vamos a endeudarnos más. No sé si nos va a existir la llavecita que van a seguirla abriendo o la van a cerrar, porque ese es el peligro. Si hay déficit fiscal, necesitas endeudarte para poder, digamos, obtener los recursos para poder gastar. Con el solo hecho de que lográramos endeudarnos menos este año que el año pasado, ya estaríamos caminando en la dirección correcta. Pero ahí también yo creo que hay que alejarnos de visiones un poco dogmáticas. ¿A qué me refiero? Todos queremos un Estado pequeño. Sí, yo también. Pero yo quiero más policías. Claro. Y yo quiero más vacunas. Yo quiero menos desnutrición infantil. Pero quiero un Estado pequeño. O sea, estoy intencionalmente contradiciéndome a mí mismo, ¿no? Y ahí tenemos que volvernos mucho más pragmáticos y decir, a ver, ¿qué queremos de Estado? ¿Quiero un gobierno que nos dé educación? Sí. ¿Pero qué educación? De buena calidad. Sí. ¿Es cuestión de gastar mucho dinero? No necesariamente, pero de gastar mucha energía y mucho cerebro en que sea de buena educación. ¿Quiero un gobierno que pelee contra las enfermedades y vacune a los niños y no haya desnutrición infantil? Sí. Pero eso cuesta. Entonces no es tan fácil el tema, no es tan fácil. Y si es que nos llenamos de dogmas de estados grandes o de estados chiquitos y no nos volvemos prácticos, no vamos a avanzar nunca a esto. Pero en serio, yo creo que después del éxito que
que estoy rogando que tenga la conferencia episcopal. Capaz que podamos pedirles a la misma conferencia episcopal que traigan unos 4 cardenales más, porque este va a ser un diálogo mucho más complejo, y nos pongamos de acuerdo en qué Estado queremos tener, porque ese es el paso siguiente. Clarísimo, Vicente, queremos agradecerte muchísimo. Sí, y oiga, tenerte próximamente aquí. economista, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Ir hacia ese gran pacto social. Le llamamos hacia un gran pacto social, ¿no? Entre todos los integrantes pues, de este gran país, ¿no? Para poder avanzar. Es increíble, ¿no? Que sigamos con la misma problemática de hace décadas, hablando de lo mismo y lo mismo. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos. ¿Ah? Lo mismo, un abrazo a ustedes. Vicente Albornoz, analista económico, prestante